compartir después con ustedes por cualquier cosa. Aguarden que voy a abrir también, ya que estoy, el Google Maps, que puede llegar a sernos útil para ver algo. Bien, perfecto. Muy bien, el cronograma estaba por ahí. Bien, bueno, pongo a compartir entonces la pantalla como siempre. Ahí ponemos la diapositiva. ¿Sí? Ustedes me avisarán, yo creo que se ve bien. ¿Sí? Me confirma. Perfecto, bueno, las 3 ciudades que vamos a trabajar son entonces Washington, Boston y Filadelfia. Sí, sobre todo Washington va a ser lo que más tiempo, digamos, nos va a ubicar. Nos va a ocupar. Bien, ahí tenemos un mapa bastante simple, ¿sí? de Estados Unidos, con la subdivisión de estados y con algunas de las ciudades más importantes. Bien, simplemente a modo de ubicar. Bien, Ciudad de Washington, capital, luego más hacia el norte, muy próximo al límite con Canadá, tenemos Boston, bien, y Filadelfia. Ahí, bueno, justo en el mapa no aparece, son las otras ciudades que vamos a trabajar. Clase que viene en Nueva York, también ahí en el sector de la costa este de los Estados Unidos, en la costa atlántica de los Estados Unidos, en el sector norte. Y luego ahí tenemos, fíjense ustedes, en California, en la costa oeste, en la costa pacífica, tenemos como ciudad principal la ciudad de San Francisco, de la cual, decíamos, la clase del 15 de diciembre, bien, la última clase, vamos a trabajar con lo que se conoce, lo que se comercializa como circuito del oeste, que justamente es un circuito, entre otros estados, integrando el estado de California. Bien. Vamos a meternos entonces de manera directa con la ciudad de Washington, bien, con la ciudad capital de los Estados Unidos. Bien, la ciudad capital de los Estados Unidos tiene una particularidad que comparte con otras, perdón, con otras ciudades del continente americano, o incluso con otras ciudades, con algunas ciudades, digamos, de nuestro país, inclusive, que es una ciudad completamente planificada. Bien, es una ciudad que se la construyó para ser justamente capital de los Estados Unidos. Bien, es una ciudad que vamos a encontrar un plano endamero, un plano de manzanas, sí, bastante regulares, por lo menos en lo que hace a su centro histórico. Bien, a su casco histórico inicial, vamos a encontrar una serie de edificios, bien, sus principales atractivos, que están compuestos, por un lado, o bien por edificios de carácter civil, gubernamental, o por otro lado, monumentos históricos. Bien, básicamente los atractivos principales de la ciudad de Washington, D.C. son, por un lado, monumentos, como decía, que recuerdan ya sea a personalidades, bien, históricas, héroes de carácter militar, bien, momentos, bien, conflictos bélicos o determinados momentos de historia norteamericana. O bien, otro tipo de atractivos son edificios de carácter civil, como pueden ser museos, o edificios vinculados al gobierno de los Estados Unidos. Bien. Nosotros vamos a encontrar que la ciudad de Washington, o por lo menos el centro de la ciudad de Washington, fíjense que ustedes acá tenemos en un mapa, bien, en un plano, por un lado una serie de monumentos, son algunos de los que vamos a ver en la clase del día de hoy, sí, el monumento de Washington, el otro más que vayamos a ver hoy, el Lincoln Memorial, bien, el memorial también de la guerra de Vietnam, de la guerra de Corea, esos son algunos que hoy vayamos a mencionar. Y luego acá tenemos en otro mapa algunos de estos edificios civiles que yo les decía que se componen en importantes atractivos. Bien, por ejemplo, el Capitolio de los Estados Unidos, bien, la Casa Blanca, bien, la sede del gobierno de los Estados Unidos. Fíjense ustedes que todos estos edificios, monumentos, atractivos, se encuentran en torno a un gran parque, bien, o una gran, en realidad es una avenida que también dispone de grandes parques, conocida como National Mall. ¿Sí? Voy a ir igual al mapa, al Google Maps me refiero, ¿sí? Para que esto lo podamos observar un poquito mejor. Bien, fíjense, tenemos este gran parque que se encuentra atravesado, digamos, por una serie de grandes avenidas que conecta, por un lado, digamos, en los dos extremos, ¿bien? Tenemos por un lado el Capitolio, ¿bien? Que es la sede del Congreso, ahora algo más diremos. Todo este conjunto de monumentos, edificios, y en el otro extremo, sobre orillas del río Potomac, el monumento a Lincoln, ¿sí? O el Lincoln Memorial. Bien, vamos a tomar así alguna
acá algún lugar como para poder ubicar un poco la perspectiva de este espacio, ¿sí? Ahí, por ejemplo, tenemos uno de los memoriales a un conflicto bélico, bien, este es el memorial de la Segunda Guerra Mundial, bien, ¿sí? Ahí tenemos un poquito, vamos a corrernos, ¿sí? Ahí tenemos el monumento a Washington, bien, que es este obelisco, ¿sí? Como para que tengamos un poco una idea de cómo es este sector conocido como The Mall o National Mall, ¿sí? Una serie de monumentos, ¿sí? Que se encuentran así intercalados. Bien, fíjense, ahí tenemos, ¿sí? Otros monumentos, construcciones de carácter civil, bien gubernamental, bien una zona parquizada, bien grandes avenidas. Bien, esto sería el centro y es en torno a donde nosotros vamos a ir encontrando los principales atractivos que vamos a mencionar en la clase del día de hoy. Bien. Perfecto. Me voy acá entonces. Bien, esto lo hemos comentado. Sí, ahí tenemos, bueno, una vista aérea un poco elevada, ¿sí? Del National Mall, como decíamos, en el fondo del Capitolio. Acá al frente tendríamos este primer tramo, bien, con el monumento a Washington, los edificios, bien, arquitectura, básicamente arquitectura neoclásica, sobre todo el centro de la ciudad de Washington. Recordemos una ciudad que se construye luego de la independencia norteamericana, bien, digamos, una ciudad bastante reciente en cuanto a su construcción. Bien. El primer edificio que vamos a mencionar, primer atractivo importante sobre el National Mall o el Mall, así directamente como se lo puede llamar también, es el edificio del Capitolio, bien, el sede del Congreso. Vamos a aprovechar también el mapa para mirar directamente. Vamos a poner por aquí. Esperen que no es la mejor esa. No era acá. Sí, el edificio del Capitolio, el Congreso de los Estados Unidos, bien, donde sesionan ambas cámaras, Cámara del Senado y la Cámara de Representantes, que vendría a ser el equivalente a lo que nosotros en Argentina conocemos como Cámara de Diputados. Bien, la Cámara de Senadores se reúne en el ala norte del edificio, que en este caso sería nuestra izquierda, bien, y la Cámara de Representantes, que vendría a ser el equivalente a los diputados, como decíamos, se reúne en el ala sur del edificio, en este sector que queda hacia nuestra derecha. Bien, acá tenemos en primer plano justamente todo este parque conocido como National Mall. Bien. Próximo a, no es parte del mismo edificio, pero sí próximo al edificio del Capitolio, del Congreso de los Estados Unidos, encontramos una de las más grandes bibliotecas del mundo, ¿sí? O por lo menos está entre las... He buscado el dato a ver cuál está considerada la más grande y habitualmente aparece la del Congreso o alguna biblioteca, la biblioteca también del Museo Británico, la Biblioteca Británica también está ahí compite y alguna, la Biblioteca Nacional de Francia también. Pero sí lo que es seguro es que es una de las bibliotecas, repito, más grandes del mundo, bien, creada por Thomas Jefferson. Sí, Thomas Jefferson es uno de los héroes de la independencia norteamericana, uno de los próceres, bien, en la historia norteamericana. Él dona su biblioteca personal, su biblioteca particular, al Congreso de los Estados Unidos con el objetivo de que esa biblioteca, que él dona sus propios libros, sean el origen de la biblioteca del Congreso. Bien, es un espacio también muy frecuentado para la visita, más allá de que, digo, probablemente un turista no vaya a la biblioteca del Congreso como para retirar un libro, un volumen, ponérselo a leer, ¿sí? Puede ocurrir, pero digamos no sería lo habitual, pero igualmente los salones de lectura de la Biblioteca del Congreso son una de las visitas obligadas dentro de una visita a la ciudad de Washington. Bien, por más de que uno se meta en la biblioteca o no y vaya revisando algún título o no, bueno, igualmente es atractivo y es importante la visita a las propias salas de lectura de la Biblioteca del Congreso. Cabe destacar, y probablemente ustedes también lo sepan o por lo menos lo intuyan, a ver, cualquier biblioteca del mundo, ¿sí? O por lo menos grandes bibliotecas, más allá de libros, sus colecciones también tienen que ver con materiales audiovisuales, materiales fílmicos, fotografías, ¿bien? Hemerotecas, diarios, revistas, o sea, no solamente publicaciones en formato de libro. La Biblioteca del Congreso, obviamente, no es la excepción, de una importantísima colección fílmica,
películas, bien, muchas películas inclusive, me refiero a películas incluso del cine comercial, bien, se encuentran conservadas, dada su importancia, se encuentran conservadas dentro de la Biblioteca del Congreso, o tienen por lo menos alguna versión, ¿sí? O una copia conservada dentro de la Biblioteca del Congreso, repito, películas de cine comercial de Hollywood me refiero, ¿sí? O incluso no necesariamente cine hollywoodense, puede ser cine de otras partes del mundo, pero que por su importancia histórica, por ser películas de culto, bien, o películas que culturalmente marcan, ¿sí? Alguna época o alguna cultura en particular, bueno, son conservadas dentro de la Biblioteca del Congreso. Bien, pasamos entonces al monumento a Washington o Washington Memorial. Esperen que ahí se habría algún compañero más. Bien, veamos que es un obelisco, bien, incluso a veces visto así medio rápido parece o tiene un aire muy parecido al obelisco de la ciudad de Buenos Aires. Bien, ahí yo les había puesto en la diapositiva que durante algún tiempo fue el edificio más alto del mundo. Acá les dejo en blanco y negro esta foto, ¿sí? ¿Les hace acordar alguna película esta imagen? Esta imagen es en la década del 60, ¿sí? En una manifestación por los derechos civiles, ¿sí? Básicamente por los derechos de la población afroamericana, una manifestación liderada por Martin Luther King, ¿bien? Que se dirige acá al público congregado, ¿sí? La foto está sacada desde donde habla Martin Luther King, que es desde el Lincoln Memorial, ¿sí? Observando hacia el Memorial a Washington. ¿Bien? ¿Se acuerdan de alguna película? Una película ficción, me refiero, ¿no? Haber visto esa imagen, ¿no? ¿No se acuerdan? La película de década del 90, año 96 creo que es la película, ¿no? Forrest Gump, no sé si se acuerdan, ¿sí? Que aparece, bueno, él hablando justamente en esa manifestación también y se encuentra con su novia, bueno. Esa imagen, sí, esa imagen de la película está justamente retratando esta imagen real que aquí tenemos. Bien. En el otro extremo, entonces, del National Mall teníamos el monumento también recordatorio a otro presidente de los Estados Unidos, ¿sí? El presidente históricamente recordado por ser presidente que abolió la esclavitud, ¿bien? Presidente que abolió la esclavitud en la década del 60 del siglo XIX, ¿sí? Hacia 1860 en los Estados Unidos, ¿bien? El Lincoln Memorial, ¿bien? Está compuesto por un gran monumento, ¿sí? Interior, con la figura justamente de Abraham Lincoln, ¿bien? Una serie de discursos o frases, de distintos discursos dados por este político, y como les había puesto en la diapositiva, la cantidad de columnas que rodean, que sostienen el monumento, indica la cantidad de estados que componía justamente los Estados Unidos al momento de su fallecimiento, ¿sí? de su asesinato, ¿bien? Porque muere asesinado justamente acá en la ciudad de Washington en un teatro, ¿bien? Perfecto. Pasamos entonces ahora a los memoriales, ya no que recuerdan a una persona en particular, sino que recuerdan a distintos acontecimientos históricos, básicamente conflictos bélicos, ¿bien? Tenemos memoriales de guerra de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea y la Guerra de Vietnam, ¿sí? Ordenados un poco cronológicamente, ¿bien? El memorial de la Guerra de Corea es el que estoy acá resaltando, sí que tiene este estanque, ¿bien? Este es el memorial que lo veíamos antes con el recorrido, ¿sí? Frente al monumento a Washington, el memorial a la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Que es un monumento bastante reciente, yo si no me equivoco es del año 2006, construido en el año 2006, bastante nuevito, bien. Y luego acá tenemos el más conocido de los memoriales de guerra. También hay un sinnúmero de películas y series en donde este monumento aparece retratado, aparece reflejado, que es un gran monumento en piedra oscura, en piedra negra, donde están los nombres de todos los caídos en la guerra. Bien, es uno de los monumentos más visitados de la ciudad de Washington, bien, así que eso para tenerlo en cuenta. Perfecto, pasamos ahora entonces con otro de los más importantes edificios institucionales, edificios civiles, edificios gubernamentales que podemos visitar en la ciudad de Washington, bien, en el centro de la ciudad de Washington, y es la sede del gobierno de los Estados Unidos, que es la Casa Blanca, bien.
No se permite, sí, más allá de que, bueno, yo acá les dejé así como algunos datos, por así decirlo, datos de color, como para darnos una idea de las dimensiones de la Casa Blanca, ¿sí? En la actualidad no se permite visitas, digamos, libres, ¿bien? Sino que existe una suerte de calendario de fechas en particular y de zonas, salones y alas en particular dentro de la Casa Blanca que se pueden visitar, ¿bien? Tengamos en cuenta, lo repito una vez más, la Casa Blanca en la actualidad huelga la aclaración, y ustedes seguramente lo sabrán. Allí se encuentran las oficinas del presidente de los Estados Unidos y es también la residencia oficial, o sea, donde vive el presidente con su familia, ¿bien? Entonces, por cuestiones básicamente de seguridad y vinculadas en los últimos años, bueno, a los distintos ataques terroristas que sufrió los Estados Unidos y que sufrió particularmente la ciudad de Washington también, es que se ha limitado y mucho las visitas de carácter turístico al interior de la Casa Blanca. Bien, no significa que no se pueda ingresar, pero sí se hallan bastante limitadas, bien, las visitas. Ahí tenemos, bueno, algunas otras imágenes que les fui dejando del interior de la Casa Blanca, de los salones. Bien. Al principio de la clase, sí, y yo creo acá que en el mapa se los he marcado. Vamos a escapar de acá. Bien. Vamos a este extremo. Bien, y tenemos acá un curso de agua que justamente atraviesa, sí, en realidad en este sentido, sí, en sentido norte-sur, atraviesa la ciudad de Washington, atraviesa el centro de la ciudad de Washington, y en realidad separa a Washington de una ciudad, ¿sí?, que se conoce como Arlington, bien, que se encuentra en lo que sería el área metropolitana, bien, de la ciudad principal de la ciudad de Washington, bien. Del otro lado, entonces, del río Potomac, ¿sí?, cruzando el río Potomac, vamos a encontrar uno de los edificios más representativos del poder norteamericano, ¿sí?, pongo la vista satélite como para que esto se vea mejor, que es la sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, o sea que congrega básicamente el poder de carácter militar de los Estados Unidos, que es el edificio del Pentágono. ¿Bien? Momento de ser construido, y creo que todavía hasta la actualidad es el edificio de oficinas más grande del mundo. Bien, fíjense, incluso, mira, ahí atrás se nota el río Potomac, el monumento a Washington. Bien, es un edificio al igual que la Casa Blanca. Se puede ingresar, pero hay estrictas medidas de seguridad para visitar el edificio del Pentágono. A ver, no está construido para ser un museo, bien, sino que es un edificio que en su interior, digamos, funcionan las oficinas, decíamos, del Departamento de Defensa. Entonces, sí, hay requisitos de seguridad bastante rigurosos para su ingreso. Bien, ahora no recuerdo en la actualidad, habría que fijarse quizás en la página, tanto en la Casa Blanca como en el Pentágono, en las páginas oficiales, bien. Pero a veces lo que se hace en estos edificios es, por ejemplo, permitir las visitas, pero únicamente a ciudadanos norteamericanos, ¿sí?, a personas que son nacidas o que tienen la ciudadanía norteamericana. Y con eso se reduce mucho, o se entiende que reducen mucho no solo la cantidad de visitantes, sino también la posibilidad de sufrir algún tipo de ataque o algún tipo de siniestro. Bien. En la localidad de Arlington, bien, y ahí quería también marcárselos con el Maps, bien, tenemos uno de los más importantes, o es el más importante, ¿sí?, cementerio, el más popular, el más conocido cementerio de los Estados Unidos. Bien, no popular porque, digamos, cualquiera pueda ser aquí enterrado, sino todo lo contrario, pero sí más conocido por las personas que están allí enterradas, que es el cementerio militar de Arlington. Bien, el cementerio militar de Arlington tiene justamente una particularidad, que es un cementerio, valga la redundancia, solamente para personas que hayan servido en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Salvo casos muy excepcionales o muy particulares, la gran mayoría de las personas que están aquí enterradas son personas que murieron en combate o bien, como les decía, sirvieron en el ejército o en alguna rama de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Bien. Hay algunas pocas personas, bien, personalidades básicamente, que han tenido el honor de ser enterradas en Arlington. Bien, y algunas de esas personas son, por ejemplo, Martin Luther King, bien, este líder de los derechos civiles
de la población afroamericana en la década de 60, que muere asesinado, bien. John Fitzgerald Kennedy, bien, más allá de que el presidente Kennedy también fue oficial, yo si no me equivoco, de la Marina norteamericana, bien, en la Segunda Guerra Mundial, pero por ejemplo su esposa también está aquí enterrada, bien. Hay un monumento que también recuerda, ¿sí? Esta es la placa donde está John Fitzgerald Kennedy con Jacqueline Onassis Kennedy, bien. Hay una placa que decía, les recuerda, un monumento que recuerda también a los astronautas fallecidos tanto en el transbordador Columbia, bien, que se encuentran aquí. Entonces, digamos, como que con estas excepciones se rompe un poco aquella regla de, bueno, que sea un cementerio estrictamente para soldados u oficiales, bien, que hayan servido a los Estados Unidos. Bien, algunos museos que también se pueden llegar a visitar en la ciudad de Washington, bien, tenemos el Museo Nacional del Aire y del Espacio de Estados Unidos, bien. En la ciudad de Washington, en realidad, a ver, antes de hablar de los museos, existe un instituto, bien, que se llama Instituto Smithsoniano, ¿sí? Ese Instituto Smithsoniano nace, bien, justamente de la donación que realiza un importante prócer también de independencia norteamericana y que decide con el dinero que él dona crear una serie de colegios mayores, universidades, centros de investigación y también museos. Bien. Dentro de ese gran complejo que es el Instituto Smithsoniano, el museo más visitado es el Museo Nacional del Aire y del Espacio, bien, que constituye, ahí lo puse en la diapositiva, la mayor colección de aviones y naves espaciales del mundo. Bien, es uno de los museos también más visitados y más interesantes de la ciudad de Washington. Bien. Otro interesante museo, bien, ya quizás como más particular respecto del interés que puede llegar a suscitar, en realidad, más que un museo, sí es el depósito de archivos nacionales y de documentos oficiales del gobierno federal de los Estados Unidos. Bien. Pero sobre todo, más que quizás a turistas en particular, está más vinculado o más destinado, ¿sí?, a investigadores o a personas que requieran de algún tipo de información particular en base a estos documentos oficiales, bien, que ustedes escucharán cada tanto, capaz que salen noticias, ¿no? Bueno, el gobierno de los Estados Unidos desclasificó documentos vinculados, no sé, a tal conflicto bélico o a tal acontecimiento, a tal personaje, a tal pedido de gobierno. Bueno, cuando se desclasifican documentos, ¿qué significa? Que esos documentos oficiales pasan a estar, me refiero en formato papel físico, pasan a estar disponibles en este edificio, en el edificio de los National Archives, bien, que es el edificio de los archivos nacionales. Luego otros dos museos también importantes que podríamos llegar a mencionar, el Museo Internacional del Espionaje, que es un museo bastante reciente en cuanto a su construcción, bien, un museo que refleja o retrata básicamente todo el periodo de la Guerra Fría, ¿sí?, el trabajo desarrollado por las agencias de inteligencia de los Estados Unidos, fundamentalmente por la Agencia Central de Inteligencia, ¿sí?, por la CIA, bien. Y luego también un museo que en muchas ciudades, o un tipo de museo, mejor dicho, que en muchas ciudades norteamericanas vamos a encontrar, que es el Museo del Holocausto, bien. En muchas ciudades norteamericanas, repito una vez más, encontramos por lo menos un museo o un espacio recordatorio o con muestra, con centro de interpretación, de vuelta con museo, que justamente, sabrán ustedes, es muy importante la colectividad, la comunidad judía en los Estados Unidos, bien, y esto justamente se ve reflejado justamente en la cantidad de museos que recuerdan, bien, lo que fue el Holocausto durante los años de la Segunda Guerra Mundial. Bien. Perfecto. Pasamos entonces de Washington, vamos a la ciudad de Filadelfia, luego vamos a ir un poquito a la ciudad de Boston. Bien. Filadelfia es una ciudad, desde el punto de vista histórico, Boston y Filadelfia son ciudades más, digamos, anteriores a Washington, bien, son fundadas mucho tiempo antes que la ciudad de Washington. Washington, su importancia es capital, básicamente, pero Filadelfia y Boston son ciudades muy importantes desde el punto de vista histórico, bien, porque en esas dos ciudades fue que comenzó el proceso de independencia de los Estados Unidos y comenzó la Revolución Norteamericana, bien, que fue el conflicto bélico que tuvieron, bueno, los Estados Unidos, nacientes Estados Unidos con la corona británica, ¿sí?, con el Reino Unido, bien.
La ciudad, entonces, en donde se declara la independencia es la ciudad de Filadelfia, bien, repito, por su importancia histórica, se visita, entonces existe para poder visitar la Casa de la Independencia o el Independence Hall, bien, que es el recinto en donde justamente en 1776 se reunieron representantes de las 13 colonias fundacionales para declarar la independencia de los Estados Unidos, bien. Sería como nuestro cabildo, profe. O sería como nuestra casa de Tucumán, ¿sí? Más que el cabildo, si se quiere. Bien, sería como nuestra casa de Tucumán. Bien. Y luego tenemos la ciudad de Boston. Bien, la ciudad de Boston es muy importante, la reitero una vez más, desde el punto de vista histórico. Bien. A ver, un poco tomando ahí el ejemplo que decían, bueno, sería como nuestro cabildo. Seguramente ustedes recordarán que todo el periodo previo a la Revolución de Mayo, ¿sí? En la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Me refiero al momento colonial, ¿no? En la época de las invasiones inglesas, se hablaba mucho, y esto, digo, recopilando un poco lo que todos podemos llegar a saber de historia nacional de aquel periodo, ¿no? Existía mucho esto de las tertulias políticas, ¿no? Que eran esas reuniones a veces medio secretas, en casas particulares, donde se reunían, ¿sí? Los vecinos, digamos, los vecinos más informados, ¿no? De la ciudad de Buenos Aires de aquel entonces para, bueno, discutir las noticias que llegaban desde el continente europeo, bueno, se reflejaban los distintos debates respecto de, bueno, si independizarse, si no independizarse, de qué manera, de qué forma. Bueno, todo ese movimiento ideológico que, de vuelta, en Buenos Aires se fue dando antes de la Revolución de Mayo, ¿sí? Seguramente recordarán, por ejemplo, la jabonería de Vieites, ¿no? Que era un espacio donde justamente se reunían los patriotas, ¿bien? Que después van a conformar la primera junta para discutir, obviamente de manera secreta, bueno, de qué manera establecer un gobierno autónomo. Bien, similar a ese proceso, bien, y volviendo a los Estados Unidos, ese tipo de situaciones también se daban desde ya antes de 1776, antes de la independencia estadounidense, y se daba justamente en qué ciudades, ¿sí? O sea, cuáles eran las ciudades mejor conectadas con el continente europeo, ¿sí? Más próximas al Océano Atlántico, las vías, ¿sí? Comerciales, las rutas navales. Bueno, eran Filadelfia y Boston. Entonces eran estas ciudades en donde justamente existía toda esta efervescencia política, ideológica respecto de, bueno, en qué momento está más débil el Imperio Británico, nos vamos a independizar, no nos vamos a independizar. Bien. Boston, además de esa importancia histórica, tiene una importancia de carácter, digamos, educativa, artística y cultural. Bien, ustedes seguramente de nombre conocerán, por lo menos, la Universidad de Harvard, bien, de los Estados Unidos. Bueno, ¿dónde tiene sede la Universidad de Harvard, que es una de las más conocidas internacionalmente? Bueno, tiene sede justamente en la ciudad de Boston. Bien. Ahí yo les dejé una frase, fíjense, de un escritor norteamericano, justamente de fines siglo XIX, inicio del siglo XX, que bien refleja esto del Washington, Nueva York, una ciudad vinculada al poder económico, Filadelfia, una ciudad vinculada a la historia, y Boston, una ciudad vinculada a la cultura, las artes y la educación. ¿Sí? En Nueva York se preguntan cuánto dinero tiene. En Filadelfia se pregunta quiénes fueron sus padres. En Boston se preguntan cuánto sabe. Bien. Ahí tenemos algunas. Es una ciudad, Boston es una ciudad con muy elevada calidad de vida, es una de las ciudades, digamos, con mejores indicadores en cuanto a salud, educación, movilidad urbana en los Estados Unidos. Bien. Y dentro de Boston, bien, el atractivo que vamos a mencionar, al igual que el Independence Hall, lo nombramos en la ciudad de Filadelfia, acá vamos a nombrar el Faneuil Hall. Bien. No fue el lugar donde se declaró la independencia, ya lo sabemos que fue en la ciudad de Filadelfia. Bien, pero bueno, justamente estas tertulias, estas reuniones de carácter político, un poco secretas, bien, no tan públicas, se llevaban a cabo justamente en este tipo de recintos. Bien, parte de las discusiones que tenían que ver con cómo llevar adelante, ¿sí? La independencia norteamericana o el conflicto con el Reino Unido, bien, cómo lograr unir las 13 colonias. Bueno, esto era un poco lo que se discutía dentro de recintos como este que estamos mostrando acá en la ciudad de Boston, viene el Faneuil Hall. Bueno, muy bien. Vuelvo acá al aula para verlo, sí, bastante, digamos,
breve quizás lo del día de hoy, pero bueno, no quería dejar de por lo menos que podamos ver esto, ¿sí? Ciudad de Washington con Boston y Filadelfia. Escucho entonces, como siempre, si hay consultas, preguntas, algo que no se haya entendido, cosas que quieran revisar. Estamos más o menos, ustedes dirán. Sí. De la clase entendí perfecto. Ahora del trabajo integrador, la última parte de la ciudad de Nueva York y eso, Sí. nosotros no llegamos a verlo ahora, ¿no? No, o sea... Yo porque hay una actividad que hice, además de los museos vistos en clase, recomendar 3, ahí no importa elegir. Bien por la pregunta, bien. Bien. Espera que un minutito que abro las consignas. Oh, ¿dónde lo dejé? A ver, aguárdame un momento, ¿eh? Esperen que abro. Bien, sí, yo sabía que había metido la pata con algo. No estoy en... ¿Dónde están las consignas? Acá está, trabajo práctico final. Perdón, no encontraba las consignas. Bien, a ver cómo habíamos puesto. Claro, porque Nueva York nosotros lo vamos a ver dentro de... bueno, la semana que viene en realidad. Bien, que es justo cuando tienen que entregar el trabajo. Además de los museos vistos en clase, recomiendo 3 museos de la ciudad. Bien, perfecto, está. Ok, sí. Vamos a hacer así, yo les voy a activar para que ustedes puedan visualizar el guión de clase de Nueva York. Ya se los voy a activar el día de hoy. Bien, cosa que ustedes ya sepan el día de hoy cuáles son los museos de Nueva York que aparecen en la clase. Bien, y en base a eso, ustedes pueden saber, esperen que... Ahí está. Ahí ya tienen para visualizar el guión de clase de Nueva York, ¿sí? Alguien le... A ver, espere, fíjese alguien ahora a ver si ya lo puede ver o no. A ver, igual estoy probando. En la clase de la semana que viene, ¿eh? No, me parece que no no me aparece a mí todavía. No aparece, no, a ver. A ver, aguarden un cachito. Ya sé. A ver, fíjense ahora si aparece. Sí, ahora sí, profe. Ahí está. Buenísimo, perfecto. Revisen ahí el PowerPoint, sí, que es el guión de clase de la semana próxima. Fíjense cuáles son los museos que aparecen. Bien, y tomen, ahí yo les pedía, ¿no? 2 o 3 museos aparte de esos para poder incorporar a la ciudad. Bien. Buenísimo, profe, gracias. No, por nada. Y disculpas por no... Pensé que en realidad yo pensaba, vamos, hoy haber dado Nueva York, entonces tenían tiempo como para hacer eso, pero bueno, prefería arrancar por la ciudad capital, digamos, y mantener un poquito ese orden para trabajar en Estados Unidos. Profe, le hago otra consulta con el campus. Sí. En algún momento subió el texto de Centroamérica, pero ya no está. A ver. ¿Vos decís el que estaba subido para el trabajo práctico de la semana pasada? Para entregar hoy, sí. Sí. Y no me está, a ver. Sí, profe, está en una carpeta. A mí me figura. Claro. En la carpeta del trabajo. Es una carpeta, entras adentro y están las 3 carpetas para el trabajo. Claro, a mí no me figura la carpeta. Bueno, capaz que soy yo. En algún momento lo bajé porque tengo el texto, pero no... Sí, yo estoy entrando en el campus con perfil estudiante y está clase 11, 17 del 11, o sea, la semana pasada, y está como tarea, que vieron que es como una hoja con una manito, ¿bien? El icono de tarea.
cliquean ahí, TP Centroamérica, y ahí está, hay un pequeño guión de clases y un pequeño PowerPoint, las consignas, la guía de lectura y el texto. Bien. Sí, yo veo todo eso, pero no me salta el texto. Pero capaz que es algo de la aplicación ahora, ¿eh? Porque Claro. hoy me Yo pasó estoy eso. acá cliqueando y se descarga, ¿eh? Y sí, no sé si puede que, si es en celu, viste, a veces capaz que no sé si por la memoria del celu o por el tipo de aplicación puede ser que haya problema. En todo caso, si no, Camila, si lo llegas a necesitar el texto por algo, mandamos un mensaje. No, porque ya lo tenía, en algún momento lo descargué, listo, pero listo. ahora no lo vi y dije, capaz Listo. que se bajó. Listo. Gracias. Listo. Bueno. No, por nada. Bien. Escucho, si hay alguna otra consulta, pregunta. ¿No? Estamos más o menos. Profe, entonces quedan 2 Sí. clases más. Nos quedan exactamente 2 clases más. El 1 de diciembre, miércoles que viene, y 15 de diciembre. Exacto. Ok. Como les decía, después, en la semana que viene, como siempre yo dejo el recordatorio, ¿sí? Para el link y todo esto, avísenme si hacemos de vuelta a las 8 la clase o la adelantamos quizás a las 19 horas, una cosa así, en función de si ustedes tienen que, creo que decían que tenían que rendir recuperatorio o parcial, me parece, ¿no? En Geo. Así que, bueno, eso, digo, Sí, queda la de como... Geo nos dividió en varios grupos. Ok. Y cada uno le toca en horario distinto. Igual. Ok. Bueno, sí, creo que capaz que lo más simple va a ser directamente a las 8 hacerla normal, porque si no va a haber algunos que sí van a poder, otros que no, entonces me parece que lo más simple va a ser directamente juntarnos a las 8 y listo. Bien, creo que ahí justo recién se agregó Mercedes, me parece que era, y ya casi estamos cortando, Mercedes, así que... Sí, Mercedes, perdón. Intervení tranquila, ¿eh? Te escuchamos. Levantaste la mano. No, Mercedes, perdón, te veo con... Ah, sí, está, no te hagas problema. Dejo igual la clase grabada, Mercedes, porque ya prácticamente ya nos estábamos retirando, ¿sí? Así que después igualmente visualizar la clase en todo caso. Bueno, no sé si no hay ninguna otra consulta, gente. Como decía, nos vemos el miércoles próximo. Sí, dejamos las 20 como horario, así tampoco no nos complicamos demasiado. Bien, nos vemos el miércoles próximo y luego nos va a quedar una clase más el 15, ¿bien? Me queda pasarles las correcciones del trabajo de Centroamérica, eso sí, ¿bien? Eso quería preguntar. ¿El trabajo de hoy? Todavía ni los miré. Por eso, vamos a entregar el trabajo y va a haber la corrección. Sí, y después tenemos el otro trabajo final. Exacto. Bien. Exacto. El final es la semana que viene, ¿no? La entrega. Es el 1 de diciembre. Claro. Si hay algún grupo, a ver, por las dudas, pregunto, digo, lo tiro nomás. Si algún grupo, capaz que antes del 1, ¿sí? Lo tiene ya listo y lo quiere mandar, lo envía, no hay problema. Bien, incluso capaz que mejora si yo voy adelantando con la revisión. Pero bueno, igual en el medio tenemos una clase que no, el 8 de diciembre que es feriado, así que yo creo como mucho el 8 de diciembre o 9 van a tener ya las calificaciones, sobre todo el trabajo de cierre, ¿no? Que es el trabajo que va con nota y que se promedia con el parcial y es el que más, digamos, el que más les importa, me imagino, porque bueno, es el que también va a definir un poco el cierre de la materia, la promoción o la mesa de final de cada uno y cada uno de ustedes. Bien, bueno, eso creo que es todo por el día de hoy, gente. Como decía, nos estamos cruzando entonces el miércoles de la semana próxima y pongo ya